Volvemos con Café Internacional, acá por nuestra casa, la radio del Gran Rosario, FM 88.9 en tu dial. Saludamos y damos las buenas tardes, en este caso al concejal Eduardo Tognini. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estábamos hablando un poquito en el corte de qué es lo que estaba pasando en la región, y te traslado la pregunta: ¿por qué en la región hay un retroceso, en este caso, de los gobiernos progresistas? Sí, a ver, no sé si la categoría es progresista o no es una categoría con la que me sienta cómodo para definir una multiplicidad de expresiones políticas que mucho tienen que ver con idiosincrasia propia de cada país, pero que sí, evidentemente, si hay algo que los puede o los ha emparejado de alguna manera, es la defensa de lo nacional. Por un lado, la defensa de la posibilidad de un camino conjunto, ¿no? De un camino conjunto junto a los países de la región, y la discusión en última instancia de lo que proponen los países centrales, ¿no? Que en general ha sido siempre una política, en el caso de Latinoamérica, que tenía que ver con la balcanización, etcétera, ¿no? Y políticas hacia el interior de esos países redistributivas, no solo del ingreso, sino también en última instancia del poder en estos países, en estas regiones. Quizás me parece que la clave del retroceso, la clave de que se hayan frenado muchos de estos procesos, tiene que ver con que efectivamente se ha avanzado en políticas de inclusión, se ha avanzado en políticas de redistribución del ingreso, pero fue muchísimo más los avances en esos planos que lo que se han logrado específicamente en otro, que era este otro, el que hacía referencia a redistribución del poder real, fáctico, ¿no? Discutíamos hace poco en un plenario con distintos compañeros del peronismo sobre el porqué, el fenómeno en la Argentina, que por primera vez en la historia del país nos encontramos con un gobierno de neta raíz oligárquica que llegó por el voto popular. Alguien me puede decir, bueno, a ver, gobierno de Menem, gobierno de la Rúa, eran gobiernos... Sí, ojo, eran gobiernos que llegaron y que empezaron a aplicar políticas regresivas producto de la traición al movimiento nacional, producto de la traición a partidos políticos con mucha historia en la Argentina, partidos políticos populares, y no por la vía electoral directamente, ¿no? Bueno, estamos en un gobierno que claramente yo lo parangono con el gobierno de Uriburu, salvando la distancia, precisamente por esto, porque tiene legitimidad de origen, tiene legitimidad a través del voto popular, pero donde los ministros, como en el gobierno de Uriburu, son ministros del poder económico sin ningún tipo de mediación. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo llegamos a esta situación donde en la Argentina, como está sucediendo en otros países de la región, pasan a gobernar los dueños de todas las cosas, los dueños materiales, ¿no es cierto?, de nuestro país? Y bueno, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos faltó hacer para que sigan existiendo los dueños del país, ¿no es cierto?, como tales, ¿no? Parafraseando un libro, el título de un libro de un periodista como Majul, ¿no? Alguien que empezó denunciando a esos dueños del país, que después terminó trabajando para ellos. Que hubo varios casos de periodistas que tenían una mirada más de denuncia y de repente pasaron a ser bien complacientes, ¿no? En este caso con el presidente. Que hay una trampa con esta idea del periodismo crítico, que es crítico exclusivamente con el poder político, ¿no es cierto? Pero se guarda las críticas con respecto al poder económico. El poder económico tiene precisamente una capacidad de persuasión que no tienen otros poderes en la Argentina. Pero digo, vuelvo a esto. Quizás lo que el porqué esté en lo que faltó, ¿no? Y esto no es una crítica, es una autocrítica en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que faltó para poder avanzar en reformas estructurales que redujeran el poder de estos, valga la redundancia, poderes fácticos, que los limitaran, que limitaran sus bases de sustentación? Bueno, es una larga discusión en todo caso, pero Latinoamérica, Sudamérica ha vivido una etapa, si se quiere, de bonanza, una década y algo más de una década y media de gobiernos populares, me parece que es la expresión que me gusta más, con que en gran parte su capacidad de transformación de algunos aspectos de nuestra vida económica, social, también dependía de este concierto de naciones, de esta posibilidad de trabajo en conjunto. Y vemos cómo
incluso hablábamos en el corte, ¿no? Algunos países, que ahí sí caracterizaría más de una perspectiva pensado como expresiones de avanzada, pero dentro de la socialdemocracia, tenían un cariz, un carácter en conjunto con los países de la región, y cuando deja de estar ese marco, bueno, pasan a ser gobiernos reformistas sin grandes posibilidades de profundizar. Más estatucuistas. Exactamente, digo, me refiero a Uruguay, me refiero a Chile, ¿no? Que por eso digo, es muy difícil categorizar todos estos mismos regímenes o gobiernos, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, durante todos estos años, como si todo fuera lo mismo. Pero indudablemente en un marco de trabajo conjunto, de priorización, de una mirada común, ¿no es cierto? Eso influye indudablemente en las políticas internas también, y en la común solidaridad que se pueden tener frente a determinadas situaciones, como sucedió cuando fue lo de Paraguay, cuando, digo, intervenciones muy importantes, ¿no es cierto?, desde UNASUR, de la misma OEA, en conjunto haciendo presión, ¿no? Te traslado al ámbito provincial. La mirada internacional que tiene la provincia es una mirada un poco de clic derecho, pegar, copiar y pegar. Copiamos un poquito el modelo de Barcelona y lo traemos acá. Copiamos también el modelo de seguridad, en este caso de Colombia, de Medellín, y lo traemos acá. Ahora parece ser que estamos copiando algún modelo chileno, sobre, me parece que es el tránsito, para las comisarías, perdón, y traerlo acá. ¿Desde qué punto de vista se puede tratar la cuestión de la seguridad y del narcotráfico? Quizás o con un modelo internacional o con un modelo propio, pero que viste este desmanejo que existe actualmente en la provincia. Yo siempre sostuve, y de nuestro espacio político sostuvimos, que no hace falta buscar grandes recetas afuera, sino si estamos en tren de, no copiar, pero de buscar experiencias cercanas en el tiempo y en realidades parecidas a las nuestras. Hay que pensar en términos de la necesidad de reforma policial integral, y hay experiencias cercanas, pocas, del 83 a la fecha. Recuerdo cuando fue la sonada o el intento aquel de las policías, de algunas policías provinciales, más los gendarmes, etcétera, donde la expresidenta de la Nación hace un discurso sobre, se cumplían exactamente 30 años de la recuperación democrática, da un discurso, un final de año fue, ¿no? Y señala como una de las grandes deudas de la democracia las reformas policiales provinciales. Y creo que efectivamente es así. No hubo mucha experiencia, pero hubo algunas que en realidad, no sé si llamarlas exitosas, porque después tuvieron sus regresiones, pero que mientras tuvieron apoyo político, avanzaron, y vaya que avanzaron, ¿no? Me refiero a Aslanian, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que tenía un gobernador que no era un gobernador que precisamente fuera de avanzada, sino que era Eduardo Duhalde, ¿no? Pero que evidentemente frente a un escenario donde se lo estaba llevando, la violencia, los negocios, los ilícitos de la fuerza de seguridad, de fuerza de seguridad que proveen a la política y otros factores de poder, de recursos, etcétera, en sus comercios ilícitos, vieron que se estaba llevando puesta esa situación a la política y decidieron avanzar, ¿no? Hubo un hombre como Aslanian, junto a otros prestigiosos asesores, prestigiosos no solo en términos académicos, sino en las prácticas mismas, que avanzaron y que no avanzaron exclusivamente en purgas, porque acá a veces se confunde reforma policial con purga, es decir, sacamos a X cantidad de mandos medios, mandos superiores, y con eso se termina el problema. Eso es peligroso, fundamentalmente porque instala la idea de la manzana podrida, ¿no? La idea de la manzana podrida es la que señala que frente a la corrupción estructural de la fuerza de seguridad, lo que hay que hacer es sacar aquellos que son responsables de esos ilícitos, y después se va a ordenar solo el esquema policial. Primero hay que hacer un buen diagnóstico de qué significa la corrupción policial. Y en segundo lugar, la influencia que tiene en la gestión de la violencia cotidiana que se da en los barrios, y con el narcotráfico como una pata, no la única, de esa situación. Y en segundo lugar, entender que es, definir bien qué entendemos por reforma policial integral. Para nosotros es básicamente generar las condiciones para que no se reproduzcan este tipo de prácticas. Generar que la gestión cotidiana de la fuerza, es decir, los premios y castigos,
los traslados, las investigaciones internas, etcétera, esté todo en manos del Poder Civil. Es decir, cuando logremos que los concursos estén gestionados desde, efectivamente, como lo establece la ley 13.521, en aspectos que no han sido aplicados, una ley de la última época de Obey, que no ha sido aplicado en sus fundamentos últimos, cuando realmente logremos que haya tribunales civiles, cuando realmente logremos que la gestión de asuntos internos esté en manos efectivamente del Poder Civil, etcétera, cuando lo cotidiano esté en manos del Poder Civil, expresión de la voluntad popular, bueno, vamos a empezar a avanzar en un saneamiento real de la fuerza de seguridad, y con eso te diría que esto no es mágico, pero que en resolver parte de la conflictividad y de la violencia que encontramos muchas veces en los barrios. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad, acá no hay, vos hablabas de Colombia, por ejemplo, o hablemos de México. La gran diferencia en lo que tiene que ver, si ya vamos al narcotráfico, que suele ser el tema dentro de la situación de la violencia urbana, que suele concitar más interés, o es más marketinero, etcétera, porque es una pata de eso, no la única ni exclusiva. La gran diferencia que hay en Rosario, en la provincia de Santa Fe, es que no hay ninguna estructura delictiva que esté en condiciones de poner en jaque al Estado, ni que esté en guerra con el Estado, ¿no? Y si esto no es así, ¿por qué no es así? Bueno, porque en realidad hay una pata del Estado que es la que gestiona esa violencia, y que en última instancia es la responsable última de esta situación, ¿no? El responsable último del poder político en última instancia, que o deja hacer, en el mejor de los casos, o se beneficia en el peor de los casos. Pero digo, a diferencia de Colombia, cuando vemos, no sé, la serie de Pablo Escobar, por ejemplo, ahí está bien claro. Eso es terrible. O de México, donde hay una gestión de parte del territorio por parte de fuerzas delictivas. Bueno, en Colombia también, no solo el narcotráfico, los paramilitares, sus relaciones. Y mucho vínculo con la política. Bueno, digo, efectivamente, pero nos encontramos con estructuras que en algún momento ponen en jaque al poder del Estado. Acá no sucede eso. Acá ¿y el caso de Uruguay? Porque en el caso de Uruguay llama mucho la atención. Hay muchos países que tuvieron una mirada positiva con lo que está pasando en Uruguay con la legalización de las drogas blandas. En este caso El Salvador, el mismo Chile, que sorprendió. Obviamente Brasil tuvo una mirada negativa. Argentina en su momento dijo, bueno, es un prototipo interesante, una prueba piloto, vamos a ver qué es lo que sucede. Está la temática de la legalización de las drogas blandas. Sé que es una cuestión engorrosa para, si se quiere, la comunidad política de tratarlo, porque nadie quiere pagar los costos políticos, pero sé que no sos de evaluar los costos políticos de la manera de pensar, así que me gustaría una mirada sobre la cuestión. Mira, yo tengo en claro que hoy, digo, respecto al tema de adicción, etcétera, es un tema que tiene que ver por un lado con la salud y con el otro lado con la posibilidad o no de tener un proyecto de vida, ¿no? Desde esa perspectiva, cualquier tipo de penalización creo que es negativa. Hablamos de penalización, ¿no? En todo caso de despenalización o descriminalización, como en algún momento instaló el cura Molina, que estaba a cargo de Cerrón, y mandó un proyecto al Congreso, ¿no? De descriminalizar el consumo de sustancias ilegales, estamos hablando, y de poder discutir sin hipocresías lo que tiene que ver con las adicciones, ¿no? A sustancias ilegales y sustancias legales, porque también el doble discurso que está muy instalado en nuestra sociedad indica que nos rasguemos la vestidura a la hora de discutir las adicciones a sustancias ilegales, pero celebremos y festejemos casi las adicciones a sustancias legales, ¿no? Digo, celebremos, porque digo, está totalmente permitida y regulada las publicidades en horarios centrales masivas de cerveza. Soy más canchero cuanto más cerveza tomo, digo, lo vemos en los pibes que toman esos modelos, ¿no es cierto? Entonces después es muy difícil discutir la cuestión de otras adicciones que solamente por el hecho de ser ilegales aparecen como más o peor vistas, ¿no? Dicho todo esto, la cuestión de la legalización, la verdad que no tengo una gran definición y un gran análisis sobre la influencia que puede tener en este escenario. No conozco los resultados, sí, obviamente las repercusiones de lo que ha sucedido en Uruguay, pero me parece que tendencialmente el mundo en algún momento va a ir hacia, digo, porque la guerra
como se suele decir, contra las drogas, pensado de la manera que lo ha pensado Estados Unidos, evidentemente fracasó. Nadie le cree a Estados Unidos que esté entablando una guerra sobre las drogas, sino que lo que hace en todo caso es regular el flujo. Estados Unidos es el país, el mayor consumidor de sustancias prohibidas del mundo. Si había una guerra, la perdió, sigue siendo... Y es la que más gasta en ese combate, ¿no es cierto? Digo, entonces en ese marco, me parece que tendencialmente en algún momento, por decantación, el prohibicionismo se va a agotar, y veremos si ya esa guerra se llevó puesta a la humanidad o no, en el medio, ¿no? Pero después, la verdad que no soy ni un estudioso en el tema, ni tengo las condiciones para decir que lo que sucedió en Uruguay es mejor o peor. A priori, pienso que drogas blandas, como se suele decir, como la marihuana, etcétera, lo lógico es que se avance en ese sentido, ¿no? Después tengo mi duda, como se abren las dudas con respecto a otro tipo de sustancias, donde por ahí una mirada a veces de los sectores medios minimiza los efectos reales que tiene el consumo en muchos sectores que no tienen la posibilidad de consumir o que consumen drogas de mala calidad, etcétera, el grueso de nuestra sociedad, por última instancia, ¿no? Pero también entiendo que parte de las vidas que se lleva puesto tiene que ver con el narcotráfico y con el prohibicionismo. Entonces me parece que es un debate muy complejo, pero que creo que no hemos asumido un debate en la Argentina, ni aún ahí, ni todavía, sobre la cuestión de la persecución penal, que creo que debería desterrarse definitivamente. En los hechos y de facto se está sucediendo, ¿no? Porque ya la justicia federal ha entendido y a partir de algunos fallos paradigmáticos, que no se puede perseguir a alguien que en realidad teniendo un problema de salud o en última instancia de falta de perspectiva y que el consumo de determinadas sustancias, que en algún otro sector de la sociedad suele ser menos problemática, sumado a la falta de proyecto de vida, etcétera, empieza a ser problemática e incluso lo empieza a ligar a cuestiones penales, ¿no? Lamentablemente. Te hago una última pregunta y la dejo a Vero. Había un liberal conservador muy interesante, Alberdi, en el siglo XIX, decía que gobernar es poblar. Parece ser que esta metáfora de los liberales conservadores se modificó y parece ser que ahora gobernar es probar. El gobierno está probando una serie de políticas públicas y después pide perdón y las retrotrae. Sin embargo, con las tarifas, ese perdón es simplemente un máximo de 400% de las tarifas. ¿Qué es lo que sucede? Explícamelo vos, porque la verdad que yo veo la televisión, el informativo, la radio, hablo con la gente y cada día entiendo menos. Una cosa con respecto al Alberdi y el gobernar es poblar. Había un escritor nacionalista llamado Ignacio Anzoátegui que decía que era un tipo muy ácido, que Alberdi había dicho gobernar es poblar y murió soltero, ¿no? Qué contradicción la del liberalismo argentino. Más allá del chiste de Anzoátegui, creo que este gobierno, además de ser un gobierno de transferencia básicamente, es decir, de transferencia de recursos de los sectores populares y sectores medios a los sectores del poder concentrado, que efectivamente ha trasladado millones y millones de pesos al complejo agroexportador, al complejo minero exportador, a los bancos, a los fondos buitres, que ha hecho pingos de negocio incluso hasta en términos personales, muchísimos ministros con el dólar futuro, que han trasladado ingentes recursos de los sectores, repito, populares y medios a los sectores del poder concentrado, además de de alguna manera, esa marca en el orillo de este gobierno, que me gusta caracterizar más que de las corporaciones, un gobierno oligárquico. Creo que además tienen un gran problema de gestión, es decir, muy poca gente de este gobierno proviene de la política. No quiere decir que, en buena hora, que tengan esos problemas para realizar esta política de saqueo, ¿no? Porque están los vivos de los radicales, por otro lado, que se están ofreciendo como recambio para, cuando saquen al CEO de Aranguren, pongan algún tipo de la política, obviamente quién es, radical, porque estos otros muchachos vienen todos de las empresas, a ordenar las cosas, mientras la cirugía mayor sin anestesia, para usar una metáfora neoliberal de los 90, ya está hecha. Entonces, ¿qué es lo que digo? Además, estos son inoperantes. Además de ser un gobierno de clase, de transferencia, además son inoperantes porque no tienen la mediación
o la práctica de la política en el medio, de la cierta sensibilidad social, aunque más no sea construida, ¿no es cierto?, estudiada, que hace que declaren cualquier cosa. Dicen lo que quieren. Con respecto a lo que estás hablando y también con lo que mencionaste antes sobre la provincia, vos sos parte del multisectorial en contra de los tarifazos. Y también, si bien la nación es muy responsable de estos tarifazos, hay una parte que también le corresponde a la provincia. Y bueno, lo veo también en los mensajes que nos dejan nuestros oyentes, porque viste que lo local enciende mucho. Dos oyentes que nos dice Carla de Zona Sur: el socialismo abandonó la ciudad, solo gobierna para los ricos. Y otro, Salvador de Zona Centro, nos dice: el socialismo inundó de narcos la provincia y la ciudad. Justamente te quería preguntar, bueno, hay informes de, por ejemplo, la gran cantidad de departamentos deshabitados en la ciudad y el problema ocupacional que tienen. 80.000, ¿no? Sí, son números. Bueno, Rosario está llena de contradicciones. ¿Qué te parece a vos que tiene también que ver la actitud o cuál es la responsabilidad del socialismo en estas medidas que se están tomando a nivel nacional también y que también ellos la están dejando pasar? Dijo Lifchik que tiene buena sintonía con el presidente de la Nación. Claro. Que va a ser un opositor leal al gobierno, una cosa extrañísima. A ver, hay una en los últimos años una mirada conjunta del socialismo, del Frente Progresista, porque vamos a ser claros, el Frente Progresista, que además está colonizado en la mitad de sus componentes por Cambiemos, ¿no? Entonces no es casualidad que esto suceda. Hay una mirada común que impacta, en una mirada común muchas veces sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Rosario, sobre las características. No es casualidad que el PRO sea la garantía de gobernabilidad del Frente Progresista, por ejemplo, en el Consejo Municipal, lo ha sido durante este último tiempo. Tiene que ver fundamentalmente con que hay un complejo económico, un complejo de negocios de los verdaderos gestores de esta ciudad y de este modelo de ciudad, que elige ir apoyándose sobre estos actores. Lo vemos en la forma de pensar el desarrollo urbano, fundamentalmente, donde la prioridad está puesta en los grandes desarrolladores inmobiliarios y no en un desarrollo armónico, en la no generación de guetos, ¿no? Se van generando guetos en la ciudad, guetos de pobres y guetos de ricos. Los arquitectos le llaman a eso gentrificación, ¿no es cierto? Ir sacando de algunos sectores de territoriales aquellos sectores que desvalorizan, entre comillas, esas tierras para empezar a instalar complejos de alta gama. Sucede en Puerto Norte y quieren que siga sucediendo. Hay algunos proyectos que hemos logrado frenar en el Consejo que tienen que ver con precisamente desarrollar Puerto Nortes bis por toda esa zona, con las últimas tierras fiscales que quedan ahí, y sacar, por ejemplo, un asentamiento irregular que está hace más de 30 años y que bien podría urbanizarse con la gente adentro, ¿no? Por supuesto. Bueno, esta mirada común la tiene el Frente Progresista, el PRO. El Frente Progresista hoy es una unidad, una UTE, casi te diría, no tiene un proyecto común nacional. Hubo algún intento del socialismo por establecer algún tipo de proyecto nacional, naufragó, básicamente por el lugar por el que querían ir, que era el antipopulismo, la restauración conservadora, ya estaba ocupado por otros que lo hacen mejor. Recordamos a Wiener marchando con Macri en la marcha de Nisman, ¿no? Exactamente. Se les dibujaba un poco, ¿no?, la proyección nacional. Es que en determinados momentos, digo, esa ancha avenida del medio que propugnan algunos y que después pasó a propugnar Massa, no existe, ¿no? En determinado momento la definición es por un modelo de desarrollo nacional, digo, más allá de quién lo gestione después, pero un modelo de desarrollo nacional autocentrado, industrialización, defensa del mercado interno, defensa de las paritarias libres, defensa del consumo como herramienta para el desarrollo, o un modelo de exacción, un modelo de saqueo como es el que está proponiendo esta gestión, ¿no? Evidentemente quedaron presos de esa contradicción. Y evidentemente algunos actores, sobre todo Miguel Lifchik, que es
dentro del Frente Progresista y dentro del socialismo, quizás el más identificado con las políticas y la propuesta de la Fundación Libertad, lo ha sido siempre. Siempre va a hacer charlas en la Fundación. Y bueno, eso es una cuestión, digo, puede ir y tener un criterio propio, pero el problema es que reproduce muchos de esos lugares comunes. Evidentemente, bueno, se sienten cómodos con ese dispositivo, ¿no es cierto?, económico que hoy gestiona la ciudad de Rosario, que tiene un peso importante en la provincia de Santa Fe y que indudablemente le dice que hoy la cosa va por ahí, ¿no? Bueno, veremos cómo se da eso y veremos si en algún momento algunas fracciones del Frente Progresista o del mismo socialismo empiezan a tener una mirada crítica con eso. De hecho, algunos nos están acompañando hoy fuertemente y son protagonistas de la multisectorial, el sector de Giustiniani, etcétera. Con eso no quiero poner en boca de ellos ninguna expresión ni ningún posicionamiento político determinado, pero evidentemente entienden que estos tarifazos, de los que el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe es corresponsable, como decía recién la compañera. ¿Por qué? Porque ha tenido una política en la empresa provincial de la energía durante los 10, 12 años que estuvo congelada la tarifa de la generación de energía, que es uno de los 3 componentes de la energía, igual aumentaba ese componente, igual que aumentaba los otros 2 componentes, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que veníamos reclamando eran 2 cosas, el Estado provincial y el gobernador Lifchi. Una, primero que se tomaran medidas para paliar esa situación, para de alguna manera no trasladar el conjunto del impacto que significa el quite de subsidio, cuyo responsable último, hay que ser claro, es el Estado Nacional, pero digo que no se trasladara inmediatamente en función de ese colchón que había generado la ADP y de esa política previa, ¿no? Y en segundo lugar, esto no quisieron de ninguna manera, hubo audiencias de conciliación, no estaba Lifchi obviamente, pero estaba la secretaria de Energía, estaba Zabalza como asesor estrella de alguna manera de Lifchi, operador del gobierno provincial. No solo que no aceptaron esto, sino que no aceptaron, y acá está la clave de la situación, el segundo planteo que se le hizo, que era, bueno, que se pongan a la cabeza el reclamo ante la nación, ya que ellos no están en condiciones, según lo que plantean, aunque se les llevó una batería de propuestas, de morigerar ese aumento, aunque más no sea, que se pongan al frente del reclamo. La intendenta, el gobernador. ¿Por qué? Porque en los lugares donde ha habido amparos exitosos fue cuando se puso la dirigencia política y generalmente los ejecutivos al frente. Pienso, por ejemplo, en La Matanza y en la intendenta Verónica Magario. Tengo una última pregunta y nos vamos al corte, bien chiquitito. Nos están cortando, Fernando me está haciendo todas señas y mímicas detrás de la... Te respondo con 2 palabras. Con dos palabras. Mencionabas a Massa. Hay una mirada de parte del movimiento Evita en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde empieza a tener, qué sé yo, por lo menos un debate, un diálogo político con Massa. ¿Es una posición específicamente con una mirada local en la provincia de Buenos Aires? No, ahí te corrijo, no hay ningún diálogo con Massa. Lo que hay es una declaración del Chino Navarro, que además después también Moreno dijo algo parecido, sí. y plantean muchos dirigentes del peronismo, que es el siguiente. En un escenario donde posiblemente todo se desbarranque en el marco de este proceso y donde este gobierno pueda no estabilizar la situación como quieren estabilizarlo, con pobreza, desocupación, etcétera. Bueno, hay sectores que hoy son muy mimosos con el poder central, Massa entre ellos. Lo dijo Moreno, me parece de una manera bastante graciosa, como las declaraciones que hace él, diciendo si se desabrocha algún botón del saco y deja de acompañar a Macri a Davos, bueno, que se presenta a las internas del peronismo desde la lógica de decir, hay que tratar de juntar todo lo que sea consecuentemente opositor para ir a derrotar a Macri, pero que se presente obviamente a un proceso interno similar a lo que hizo la oposición contra el gobierno de Cristina, que es juntar todo en una gran interna, etc. Dicho todo esto es todas especulaciones que tiene que ver sobre si realmente tiene vocación por oposición. Hoy no la tiene. ¿Por qué? Porque co-gobierna la provincia de Buenos Aires, dirige la Cámara de Diputados, le vota absolutamente todo, pero además tiene gestos, y lo hemos visto estos días en entrevista en C5N, donde es condescendiente con absolutamente todo. Pero es importante poder discutir abiertamente estas cosas, sobre todo dentro del peronismo, pues si no se discuten estas cosas, la verdad que estamos muertos, ¿no es cierto? Hoy hay que reconstruir una nueva mayoría que incorpore, ¿no es cierto?, estos 12 años de experiencia y llegar a muchísimos más sectores que nos den la posibilidad de volver al gobierno. Dicho esto, tiene que ser con opositores consecuentes, ¿no? Hoy
Massa no está en esa categoría, pero bueno, hay compañeros que plantean la discusión sobre si efectivamente se ponen en el opositor, ¿no? Alguna vez escuché cuando el peronismo no está unido, el pueblo está desfragmentado. Te mando un saludo, Carmen, de Zona Centro. Es el único que habla así en el CACE y es también parte del futuro de la ciudad. Te agradecemos, Eduardo Tonioli, por haber venido acá al estudio de Café Internacional, así que esperamos obviamente tenerte de vuelta y no sé, mencionanos si van a realizar algún tipo de actividad ahora con el Partido Justicialista o cualquier cosa nos envías. Sí, les mando porque ahora... Ahí Fernando seguramente se va a acordar de algo, pero no tengo nada ahora en la cabeza. Estamos todos los días protagonizando distintas actividades, después se las enviamos. Así es, te agradecemos nuevamente. Nos vamos a un corte chiquitito y cuando volvemos vamos a tener un poquito de música seguramente y el contacto con los argentinos en el exterior. Ya volvemos.